La palabra contemplada. 24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, y nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande tu misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no le soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, saludándoles desde la ciudad de Houston, Texas, haciendo una reflexión sobre el 24º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo tratan de cosas tan comunes a la experiencia humana como es el enojo, como vimos la ira, la cólera en la primera lectura, pero también algo divino como lo es el perdón. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos llama a dejar a un lado este rencor, esta ira, ya que esas son las cosas que hace el pecador. Estas emociones no agradan al Dios amoroso y misericordioso que tenemos. Al vengativo, el Señor le traerá su venganza, mientras que el que perdona recibe el perdón de Dios. Este pasaje nos muestra la mente de Dios, lo que Jesús nos revela con el Padre Nuestro, con las palabras: Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros los cristianos no podemos guardar ningún rencor. Si guardamos rencores con los demás,
¿cómo vamos a poder nosotros pedir el perdón de Dios? Con palabras muy sabias, el libro de Eclesiástico nos exhorta a pensar en nuestro final y dejar el odio. Tenemos que mantener nuestra meta final en mente, ya que el guardar enojos no nos ayuda a entrar a la gloria del cielo. Es humano el reaccionar con enojo cuando alguien nos causa el mal, pero guardarlo en el corazón causa en él como una herida que no se cuida y se vuelve infectada. El enojo se vuelve en rencor, y ese rencor puede causarnos más mal que el mal que inicialmente nos hicieron. Guardémonos de esto y aprendamos a ejercitar el perdón. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos, más bien toda nuestra vida, que a Dios la debe ser orientada a servirle a Él. No solo nos dio nuestro Dios la vida corporal, sino también al dar a su Hijo por nosotros en la cruz, Jesús nos dio también la vida eterna. ¿Cómo podemos entonces no vivir para Él si a Él le debemos todo? Aquí está el secreto de una vida verdaderamente feliz, el vivir para Dios, reconociendo que todo lo que somos y tenemos, lo somos y lo tenemos por Dios. En el Evangelio de este domingo oímos las palabras muy conocidas de Jesús sobre el perdón. La pregunta de Pedro no significa únicamente perdonar 7 veces. Como ya sabemos, el número 7 es el número de la perfección en la perspectiva judía. La pregunta de Pedro implica ya un completo perdón, pero Jesús lleva la pregunta aún más allá, hasta un perdón completo y permanente de 70 veces 7. Enseguida Jesús les enseña el significado de sus palabras con la parábola del siervo malvado, a quien el rey le perdona una gran deuda, pero este siervo no es capaz de perdonar una cantidad mucho más pequeña. Esta parábola nos ilustra la manera en que Dios nos perdona y la manera en que estamos nosotros llamados a perdonar. Nuestra redención fue obtenida con un gran precio, la muerte de Jesús en la cruz. Dios nos perdonó con la sangre de su Hijo como precio de este perdón. Nosotros, ¿cómo actuamos con los que nos ofenden? Las ofensas de los demás con nosotros son insignificantes en comparación. Y sin embargo nosotros nos portamos frecuentemente como el siervo malvado que acabamos de considerar. Hermano y hermana, en esta semana intentemos vivir y practicar el perdón y la paciencia, dejando a un lado todo rencor, para poder crecer en amor y ser misericordiosos, como nuestro Dios es misericordioso también con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme durante estas reflexiones. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, invitándoles como siempre a visitar el sitio de internet vayanalmundo.org para encontrar más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, bendiciones.